Nacho, agárrate los pantalones. El formato de adaptar un videojuego a película siempre fue una idea bastante cuestionada por razones que con el tiempo fueron tomando más relevancia, pero se podría afirmar que desde que tuvo comienzo esta tendencia de rodar películas basadas en juegos muy populares, nunca se tuvo como una estructura sólida de cómo elaborarlas y cómo encarar su rodaje sin descuidar muchos aspectos de estas obras audiovisuales. Sin mencionar el hecho de que los directores, al no contar con el factor jugabilidad, se ven forzados en destacar en otros aspectos que reemplacen esta experiencia que para un jugador es valiosa. Por eso sería válido destacar que estos tipos de films son complejos de rodar si se tiene como objetivo final que la adaptación sea un éxito en taquillas de cine. Cuando aparecieron las primeras películas que adaptaban grandes títulos jugables, no era más que disgusto para los fans de estas franquicias. No fueron pocas las películas que dejaron insatisfechos a los que alguna vez en su vida jugaron a estos títulos, y este problema se repitió en muchas ocasiones. Estaba claro de que el panorama no era en absoluto nada favorable para las adaptaciones de videojuegos, porque si el proyecto no estaba a cargo de alguien que nunca supo algo sobre el videojuego que tenía como objetivo llevarlo a la pantalla grande, también venía un fumado que te inventaba cualquier cosa y solo el nombre era la única similitud que encontrabas con el juego. Si estas películas no dejaron mínimamente una enseñanza, es que para lograr que una adaptación tenga éxito, nunca se tiene que dejar de lado a los fans como si ellos no existieran. Siempre serán un factor clave en la fórmula que se aplique para una adaptación, porque gran parte del éxito dependerá de ellos. Y si te ganaste a los fans la película, ganará más visibilidad llegando a audiencias que poco y nada sabían del juego. Lastimosamente se tuvo que fallar montones de veces para que esta regla se aprendiera. Películas que merecían tener un buen éxito y estar a la altura de su contraparte que serían los videojuegos, no fueron más que otro nombre anotado en el libro de fracasos. Sagas de películas como las de Resident Evil son un ejemplo perfecto de cómo apuñalar a tus fans haciendo cualquier cosa. Sería válido preguntar cómo pueden soportar tanto los fans de Resident Evil en cuanto a darles una adaptación en condiciones se trata, porque estamos hablando de una saga de 6 películas mal hechas, otra película mal hecha y una serie en Netflix que los fans fijen que nunca existió. Hoy en día, afirmar que hacer una adaptación de videojuegos es una mala idea está desapareciendo y al mismo tiempo cambiando la mentalidad en base a este tipo de cine, allanando un panorama que por mucho tiempo parecía no querer evolucionar, visto y considerando que el mundo de los videojuegos requería de otra perspectiva para poder ser plasmado en la pantalla grande y apuntar a un objetivo tan valioso como lo es la aprobación de los fans del juego. Películas y series como Sonic, Mario Bros, The Last of Us, Castlevania hicieron eclosionar algo que ya no puede ser tomado a la ligera. Pero antes de que existieran estas películas y series, es innegable que entre tantos fracasos tuvo que existir una adaptación que sea una excepción. Es cierto que hubo proyectos que en su momento fueron ambiciosos y que tenían intenciones de entregar una película en condiciones y que no fuera una más del montón. Para que sea más entendible, es menester dar una mini introducción. En el mundo de los videojuegos existieron varios géneros que se desenvolvían de diferentes formas, pero entre muchos siempre se destacó más un género que le ofrecía a los jugadores distintas formas de experimentar el terror en los videojuegos, denominado como Survival Horror, que por bastante tiempo se erigió como un gran género por lo mucho que aportó en cuanto a títulos para consolas de generación. Juegos como Fatal Frame, Hell Knight y Creatures son un ejemplo, pero siempre destacaron dos grandes sagas que entregaron juegos que marcaron una diferencia entre los demás, al mismo tiempo asentando las bases de este género, Resident Evil y Silent Hill. Estas dos grandes sagas brillaban por aspectos muy bien pulidos y muy diferentes una de la otra. Con Resident Evil, el enfoque principal era la acción y la jugabilidad, los elementos que siempre destacaban y aspectos que hasta el día de hoy Capcom sigue cuidando en esta saga conforme siguen sacando secuelas, sin mencionar que años recientes reinventaron esta saga con una idea diferente, pero manteniendo los aspectos ya mencionados visto desde otra perspectiva. Pero con Silent Hill la cosa cambiaba. Si alguna vez jugaste una entrega de esta saga, sabrás de sobra que no se centraba mucho en la jugabilidad y en la acción, sino más en contar una historia y que la trama se desenvuelva conforme el jugador avanzaba en escenarios muy bien planteados,
rodeados de una aura de misticismo y de incertidumbre. Cuando se menciona esta saga, los fans se ponen de acuerdo en afirmar que el 2 fue el mejor juego que salió hasta la fecha. Hubo un proyecto de juego llamado Silent Hill PT en el año 2014, dirigido por Hideo Kojima y Guillermo del Toro, contando con un protagonismo en la piel de Norman Reedus. Cuando se lanzó la demo por tiempo limitado, al cabo de un par de semanas, el proyecto se canceló por tener un contenido demasiado fuerte, siendo esta una de muchas razones. Después de que cancelaran el juego, la serie estuvo en coma sin sacar otra secuela por muchos años. Lo que se pudo ver en el poco tiempo que duraba la demo era que la saga quería reinventarse y centrarse más en el terror psicológico y dejando en un segundo plano lo que sería la acción. Desde mi punto de vista, no se puede afirmar que es el mejor de la saga por el hecho de que lo que se vio era una beta, no el producto final, y cuando hay una beta jugable eso quiere decir que había más contenido que mostrar, y catalogar una experiencia que dura poco no sería muy sabio. Teniendo esto en claro, la idea de adaptar un título de esta saga es prometedora porque tanto la historia como el argumento de cualquier título se presta para una adaptación, sin mencionar que gran parte de la historia se enfoca en los traumas de los protagonistas y de cómo ellos tienen que lidiar con el hecho de que están en un lugar que de forma constante los pone a prueba psicológicamente. La gracia de que nunca se explique de por qué Silent Hill es lo que es se convierte en el factor del misterio que el jugador es sometido al principio de cada juego, sin mencionar que muchos elementos del juego tuvieron como fuente de inspiración obras literarias. Un ejemplo sería que del autor Stephen King sacaría la idea de monstruos en la niebla de una novela muy conocida de él, que tuvo su propia adaptación a película. Era obvio que una película sobre el pueblo maldito no se prestaba para ser una más del montón, porque había muchos elementos que no se lo permitían, sin mencionar que de una adaptación de videojuego a película no se esperaba gran cosa. Con tantos fracasos el listón estaba muy bajo. Se esperaba poco y nada de un cine que abarcaba esta temática y que dejaba inconforme a muchos, y es cuando en el año 2006 aparece la película Silent Hill. La película estuvo dirigida por Christopher Gans, que según medios oficiales estuvo 5 años exigiendo los derechos de esta franquicia para poder rodar el film. Alegaba que la saga le había fascinado y afirmando en múltiples entrevistas en video para Konami que había jugado a las entregas. Incluso se dice que Gans en el set de grabación contaba con televisores de 40 pulgadas donde conectaba una PS2 y se ponía a jugar Silent Hill para recrear escenarios a la hora del rodaje. Esta actitud dejaba en claro que Gans tenía intenciones de encarar el proyecto de forma seria, opuestamente a todo lo que hizo Paul Anderson con Resident Evil. El director contó también con la ayuda de Akira Yamaoka, el compositor musical de muchos juegos de Silent Hill, que no cabe duda que es una eminencia en su trabajo, y su aportación musical ayudó mucho a moldear lo que es la atmósfera del pueblo maldito. Que contaran con la ayuda de él para la elaboración del soundtrack no dejaba en duda que esta película pretendía darle a los fans un live action digno. La trama sería igual que la del primer juego, pero con cambios muy leves. Harold Malson, el protagonista del primer juego, se va de vacaciones con su hija a Silent Hill, pero tuvo un accidente que le hizo voltear el auto y tras un par de horas de inconsciencia despierta y se da cuenta de que su hija no está. El cambio leve sería que en vez de que el personaje principal sea Harold Manson, es una mujer llamada Rose, y el detonante del viaje a Silent Hill es por el hecho de que su hija adoptiva tiene pesadillas con el pueblo. Así que Rose, con ánimos de curiosidad, decide investigar qué clase de vínculo tiene Sharon con Silent Hill. Tienen el accidente y Sharon desaparece antes de que Rose despertara. Con el pasar del tiempo, la protagonista se va enfrentando peligros que acechan al pueblo en forma de criaturas, sin mencionar que también el pueblo está habitado por personas que pertenecen a un culto religioso, que va a tomar relevancia conforme avanza la película y al final se nos revela cuál es la relación de este mismo con el pueblo. Pasando a la película es bastante buena, pero tiene sus pros y sus contras. Los pros serían que los escenarios mostrados están recreados de una forma perfecta. Si jugaste tanto el primer juego como el segundo, sabrás que hay muchas referencias en esta película. El ambiente que genera Silent Hill, la película, es muy similar a la de los juegos, una en donde nunca se sabe qué pasa exactamente y cuál es el mal que azota este lugar. Pero me gusta mucho las escenas donde las tomas hace un plano general del pueblo vacío y decadente, dando a entender que hubo vida antes de que cayera en desgracia. Es uno de los elementos que aporta mucha sustancia y nos da una idea más generalizada de cómo es el pueblo. Las escenas de la escuela, aunque fueron pocas, por lo general cumple su función, que es explicar más sobre la historia de Alexa, sin mencionar la aparición de un monstruo que funge como la representación
de un abuso. La aparición de monstruos fue siempre un elemento que aprovecha el juego para poner un poco de acción o meter miedo al jugador. Silent Hill siempre se caracterizó por tener un gran repertorio de monstruos comunes o bien los jefes que son criaturas con un diseño más propio y amenazante. Los jefes dentro de Silent Hill siempre se caracterizaron porque son la representación metafórica de un trauma. Entre tantos jefes siempre destacó uno por sobre el resto por tener uno de los mejores diseños y porque apareció en una de las mejores entregas de esta saga, apareciendo también en la película. Pyramid Head es lo que para Nemesis de Resident Evil, un personaje icónico de la saga que conquistó el cariño de los fans, resultando ser un dolor de cabeza, y en la película tiene buenas apariciones más una escena brutal. Los aspectos de ciertos monstruos me parecieron muy buenos y lo que nos alcanza a mostrar la película son algunos de los terrores normales en los juegos. Ahora pasemos a ciertos aspectos negativos. La película mezcla muchas cosas de los dos primeros juegos. Para la gente que nunca jugó un Silent Hill no lo notaría, los detalles son demasiado sutiles, pero cuando mínimo jugás el primer juego la cosa cambia de forma rara, porque aparecen criaturas que no tendrían que aparecer. Un ejemplo sería que los Armless Man aparecen en el segundo juego, y si ya se dejó claro que narrativamente la adaptación se enfoca en el primer juego, ¿por qué incluirlos? No digo que no sea malo, la diferencia casi no se nota, pero cuando se analiza de forma seria hay cosas que no cierran. Uno de los personajes que marcó esta saga por su trasfondo triste fue Lisa. Su historia es muy desgarradora y fue un personaje que aportó mucho a la historia del pueblo maldito, al aparecer en dos entregas donde en el primer juego ayuda al protagonista dando más información de qué había pasado, y sin duda el desenlace con este personaje en el primer juego fue motivo de lágrimas para muchos gamers, pero el contraste que hay con su aparición en la película es muy abismal. Decir que su aparición se limita a un cameo no sería loco. Haber indagado más en la relación con Alexa y su debacle psicológica hubiese sido un elemento que aportaría mucho a la historia. El bestiario regular es muy escaso. Silent Hill siempre mostró una gran variedad en cuanto a criaturas. Sus apariciones dentro de la adaptación las siento muy limitadas. Los escenarios mostrados en la película daban la sensación de que se prestaba para incluir ya sea los Lava Stalker, los perros o los Air Screamer. Son un ejemplo, sin mencionar que dentro del juego eran las bestias las que aparecían de forma frecuente y la sensación de peligro aumentaba de forma considerable. La aparición de Pyramid Head no tiene sentido. Cuando jugás a Silent Hill 2 y te dispones a ver la película, te darás cuenta de un detalle, y es que la aparición de Pyramid Head se justificaba por el hecho de que James siente culpa por todo el trasfondo de sus acciones pasadas, y Pyramid Head fungía como la representación de la culpa y la necesidad de ser castigado. Y teniendo ese concepto de personaje, ¿cómo es posible que aparezca en la película? Nunca se nos dejó bien claro este hecho y no se nos revela quién hace posible la aparición de este personaje icónico. Digo yo que este tema sería bueno para abordarlo en otra película, y en este punto voy a indagar en algo que choca bastante y que solo deja entrever el potencial que tenía esta película. En la actuación de reparto no había muchas caras conocidas, excepto por una de otra serie. Entre estos actores había uno conocido que desde mi punto de vista estuvo desaprovechado, y ese actor era Sean Bean. Lo recordarán por papeles como Boromir o Ned Stark. Christoph Gans lo había elegido para interpretar al papá de Sharon en escenas muy escasas. Gans afirmó que lo había llamado porque le veía un parecido con James Sunderland, el protagonista del segundo juego. Y es acá cuando te das cuenta del potencial que tenía esta película, porque teniendo un actorazo bastante parecido al protagonista del segundo juego, ¿por qué no sacar una película donde se recrea Silent Hill 2? Al mismo tiempo le darías un trasfondo más oscuro a la aparición de Pyramid Head. No voy a negar que el producto final planteado por Gans fue aceptable, y para la gente que nunca jugó un juego de Silent Hill puede afirmar que es una gran película, pero poder explorar un título de Silent Hill como lo sería el 2, enfocado en los traumas del personaje principal y cuál es el oscuro pasado que lo atormenta, hubiera sido increíble ver qué clase de experiencia nos brindaba, sin mencionar que la trama del segundo juego siempre fue única con respecto a las otras entregas y se presta para una adaptación al cine. La película cumple con su objetivo, que es de entretener. La trama, aunque no se desarrolla como en el primer juego, es interesante visto bajo esta perspectiva. Si no jugaste ningún juego, la vas a disfrutar. Es cierto el hecho de que para un jugador de Silent Hill, sobre todo los que jugaron al 1, no les será difícil darse cuenta de que hay elementos que no se implementaron de forma correcta, y que el final se siente raro, sobre todo la ausencia de Incubus, que es el demonio que la secta tenía intenciones de invocar, pero otros aspectos se trabajaron de gran forma, como lo es el ambiente y distintos personajes. No cabe duda de que Gans quería dar un producto fiel al juego, y ciertas actitudes que tuvo en el set de rodaje dejan claro el nivel de compromiso que tenía
con esta franquicia. Afirmar que esta película es más del montón es un error. Acá se supo plasmar la trama y la atmósfera, cosa que en otras no lograron ni por accidente. Pero pensar lo que pudo haber sido esta película en parte sí da algo de tristeza, porque bien pudo haber sido The Last of Us de aquel tiempo, de ser la primera película que demostrar que sí se puede hacer live action sobre los videojuegos, y dejar en claro que este cine siempre tuvo potencial.